Bien, hemos dedicado dos temas anteriores a estudiar la situación de Europa, de la cual hemos afirmado que Europa actualmente está en un callejón sin salida, en una decadencia que ha llevado a Europa a una muerte progresiva. Una de las razones de esta afirmación, radica en que Europa ha renegado de sus raíces históricas, y esas raíces históricas, nos guste o no, por un lado tienen sus bases morales en el cristianismo y culturalmente en la herencia grecorromana. Sin embargo, tal y como mencionábamos en el tema anterior, ya durante el siglo XX se observaba que la actual decadencia de Europa no se trataba solamente de una crisis social, política o incluso religiosa, sino que curiosamente Europa, llegado al siglo XXI, ha mostrado claramente una tendencia hacia una estructura de gobierno de tipo totalitario. Si hacemos un análisis objetivo de lo que es actualmente la geopolítica mundial, se observa que estamos dirigidos y gobernados por grandes corporaciones, las cuales actúan desde la sombra. Y decimos desde la sombra en cuanto que dicho gobierno mundial no se identifica ante la opinión pública. Estamos hablando de un gobierno en la sombra formado por grandes corporaciones que actúan siguiendo una agenda propia de las llamadas sociedades secretas. Pues bien, a estas alturas ya no podemos hablar solamente de Europa, sino de un plan diseñado que abarca toda la geopolítica mundial. A manera de ejemplo, en temas anteriores hemos afirmado cómo en la década de los años 70 ya se planteaba claramente la modificación de la sociedad occidental en el momento en que la mujer se incorporó al mundo laboral. Esto conllevó una notable demanda laboral frente a la oferta de trabajo. ¿El resultado cuál fue? Pues no fue otro que una drástica reducción de los salarios, lo que a su vez suponía que para poder subsistir familiarmente no había otra salida que tener que trabajar tanto el padre como la madre. Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral llevó en poco tiempo a un descenso del índice de nacimientos y lo que sorprendentemente coincidió con la aprobación en muchos países de la ley del aborto. Poco después también se fue imponiendo el llamado Plan Kalergi, cuyo objetivo no era otro que sustituir la población en Europa por inmigrantes procedentes de otras partes del mundo, principalmente del norte de África. ¿Cuáles fueron y cuáles han sido las consecuencias de esa política? Pues el resultado no ha sido otro que una notable desestabilización política y social en gran parte de Europa ante la inmigración descontrolada, y lo estamos viendo cada vez mucho más en las noticias, que por una razón u otra, no vamos a explicar, tratan de taparlo todo. Todo esto, unido a un ataque frontal contra la soberanía y el derecho de defensa de los países, la sociedad europea se ve abocada a un desastre mayor que cuando en febrero del 2022 se iniciaba este conflicto de Ucrania, que en realidad, como todos se sabe, se trata de una guerra de Estados Unidos contra Rusia, pero utilizando Ucrania como cabeza de turco. Es lo que se llama una guerra proxy. Yo te hago la guerra, pero no te lo hago directamente, sino a través de una tercera persona. Y no deja de ser sorprendente que la élite que gobierna Europa insiste en que el verdadero peligro es Rusia. No, Rusia es la mala, el Putin es el malo. Eso no es cierto. Cuando en realidad el problema de Europa está dentro de ella misma. ¿Y el problema de Europa cuáles son? Son sus dirigentes políticos. Así que el surgimiento de las poderosas corporaciones ha sido el origen de lo que actualmente conocemos como el nuevo orden mundial. O dicho de otra forma, también se le conoce como Estado profundo, entre comillas, cuyo objetivo no es otro que formar un solo gobierno mundial. Ahora bien, conviene matizar que esta idea no es nueva, es decir, esto no es de ayer por la tarde, esto no es nuevo. Uno de esos síntomas de lo que ya estaba en proyecto sobre un futuro gobierno mundial, que vamos hacia ello, nos guste o no, lo creamos o no, vamos hacia ello.
Vamos hacia un gobierno mundial. Y esto lo tenemos en las declaraciones que hizo ya hace ya tiempo el banquero James Warburg, cuando hace ya unas décadas dijo literalmente: os guste o no, tendremos un gobierno mundial. La única pregunta que surge es si ese gobierno mundial se establecerá por consenso o por la fuerza. Habló clarísimo este hombre, más claro, imposible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este gobierno mundial en la sombra ya tiene en su poder a todos los gobiernos del mundo, un poder que no sería posible sin la colaboración de los presidentes de gobierno. Por ejemplo, cuando hace unos años yo impartí una de las clases sobre el Banco Mundial y sobre el Fondo Monetario Internacional, advertí que ningún magistrado ni juez puede hacer nada contra esta élite que gobierna el mundo. Pueden cometer robos, fraudes, todo tipo de delitos y no hay nadie que se meta con ellos. Nadie los puede tocar. No vamos a entrar ahora a analizar este tema porque nos saldríamos un poco del asunto que estamos tratando. Están por encima de todas las leyes y de todos los sistemas judiciales del mundo. No hay un solo magistrado que sea capaz de abrir un expediente en contra de esta gente y condenarlos por culpables o cómplices, ni soñarlo. Nadie les toca, nadie puede tocarlos. Podemos decir aquello de que están por encima de la vida y la muerte. Es un decir, por supuesto. En fin, no vamos a entrar ahora a explicar las razones de fondo de esta cuestión, ya que lo traté en su momento. Entonces, para entender todo esto debemos enfocarlo desde un punto de vista el cual escapa a la mayoría de los análisis, ya sean políticos o sociales. En cuanto que la base que se encuentra en el fondo de todo poder mundial, más que de naturaleza política, responde a razones de tipo espiritual. Y a mencionar el tipo espiritual ya entramos en algo delicado, porque hasta ahora estamos hablando un poco de geopolítica. Pero, repito, las razones que se encuentran en el fondo de todo esto, repito que no es de naturaleza solamente política no. También hay razones de tipo moral y espiritual. Entonces, detrás de los gobiernos elegidos en las urnas, existe otro gobierno en la sombra que no es controlado por el gobierno oficial. Por ejemplo, yo recuerdo estar siendo presidente de Estados Unidos Bill Clinton, en un momento dado, en una rueda de prensa, alguien le preguntó, ¿no?, sobre un tema que tenía que haberse llevado ya, tenía que haberse sido ejecutado ya en el gobierno. Y Bill Clinton dijo, bueno, es que yo soy presidente de un gobierno, pero es que hay otro gobierno que yo no controlo. Estas son palabras literales de Bill Clinton. Entonces aquí estamos hablando de eso, que detrás de los gobiernos elegidos democráticamente, entre comillas, existen otros gobiernos hacia los cuales el presidente del país que sea no tiene poder ni control. Y ellos, este Estado profundo, que es paralelo al gobierno oficial del país que sea, son quienes controlan los servicios de inteligencia, controlan, organizan los atentados, organizan los golpes de Estado, atentados de falsa bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se le llama Estado profundo, que es quien realmente gobierna los países. Sin embargo, detrás de todo esto existe algo que es importante tener en cuenta y se trata del poder religioso. Ignorar el poder religioso no nos permite ver un panorama, una visión panorámica de la realidad de lo que somos del mundo. Entonces, este aspecto rara vez es tratado por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el poder religioso, que lo representa en este caso, representado por la Iglesia, actualmente ya está bajo el control del Estado profundo. Lo voy a decir más claro. La Iglesia Católica, la poderosa Iglesia Católica, en estos momentos está controlado por el Estado profundo. Desde la cabeza, que puede ser un papa, hasta el último cura, que puede estar ahí perdido en una montaña, en una aldea, todo está controlado ya por el Estado profundo. Todo.
Es decir, para poder imponer un gobierno mundial, no es posible si tú no tienes el control del poder religioso, porque el poder religioso tiene mucho poder. Las personas, muchas personas creen, son creyentes y obedecen a una cabeza visible del poder religioso. Entonces, si tú no tienes controlado el poder religioso, nunca podrás controlar el mundo. Controlarás un partido político, pero no controlas un sector muy importante que es las personas que son creyentes. Entonces, esto supone que la Iglesia está totalmente infiltrada en su interior. Esto quiere decir que la misma corrupción, repito, que la misma corrupción que existe en el ámbito político, esa misma corrupción se ha infiltrado dentro de la Iglesia. Lo que quiere decir, de la misma forma que existe un estado profundo, un estado corrompido, un estado profundo que nadie controla, también existe un estado profundo religioso. Y aquí es donde nos surge la pregunta, ¿es casualidad que el gobierno en la sombra que controla actualmente el mundo coincida al mismo tiempo con la mayor corrupción histórica que se recuerda en el interior de la Iglesia? En los últimos 2000 años ha habido ciertas corrupciones en el poder religioso, sí, por supuesto, pero se ha superado fácilmente, porque parte de la Iglesia no estaba corrompida. Pero es que hoy estamos hablando de la casi en su totalidad. Y la gente buena, vamos a decirlo así, buena, es decir, buena, honesta, que trabajan con sinceridad, los van excluyendo, los apartan, los retiran. Bien, pues en temas anteriores se ha advertido que el momento religioso que estamos viviendo no es solamente un resultado o la consecuencia de conflictos sociales, conflictos políticos y económicos a nivel mundial, sino que en el fondo de todo esto también se observa un conflicto de naturaleza moral, espiritual. Hay una crisis total, es decir, la sociedad actual rechaza lo que es el ámbito de lo sagrado. Entonces, aquí nos enfrentamos ante una lucha ideológica total entre el materialismo histórico y el cristianismo. Pero de forma paralela a toda esta corrupción, tanto del poder político como el poder religioso, es también observable un fenómeno que consiste en la extraña proliferación de sectas satánicas en nuestra sociedad. Es decir, ciertamente el poder religioso se está descomponiendo. La corrupción es ya visible por todo. Entonces, es curioso que en la medida que esta corrupción ha ido invadiendo el ámbito moral de la sociedad, al mismo tiempo se observa el fenómeno contrario. ¿Cuál es? Una extraña proliferación de grupos y sectas satánicas. La decadencia de la Iglesia, vamos a decirlo así, está coincidiendo con una proliferación del satanismo. Entonces, este hecho confirma que la pérdida de credibilidad de los fieles respecto a lo que siempre fue la Iglesia es un hecho. La pérdida de credibilidad es un hecho. Que a su vez se manifiesta en el abandono del culto religioso por la mayoría de los fieles. Es decir, hay un abandono de la fe, hay un abandono de la práctica religiosidad. Esto es otro de los signos que indican el colapso de una cultura, de una civilización, porque esto ha sucedido también en otras civilizaciones, en otras culturas. Ahora bien, lo que estamos aquí analizando se centra especialmente en la decadencia y muerte del continente, del viejo continente, porque aquí estamos hablando de la muerte de Europa, y estamos hablando en concreto de la decadencia y la muerte del viejo continente, que en su día, porque Europa durante siglos fue la referencia ética, artística, literatura, filosófica, en todos los aspectos fue la guía cultural del mundo y de otros continentes. Entonces, así que dentro de este contexto tenemos que analizar diversos aspectos que nos permiten ver cuál es la clave del colapso que está viviendo Europa. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la razón? Entonces, para comprender un poco todo esto, tenemos que acercarnos a algunos historiadores que han dicho cosas bastante interesantes en este tema. Entre ellos, pues tenemos al historiador alemán Oswald Spengler. Este historiador señalaba varios puntos que yo considero muy interesantes.
Uno de ellos consiste en que la cultura occidental, lo decía Spengler, la cultura occidental se encontraba en su etapa final. Es decir, aquí no estamos hablando del fin del mundo, no estamos hablando del final de un proceso de la historia. Oswald Spengler dice, ¿no?, que se encuentra en la etapa final de un proceso histórico. Es decir, estamos ante un proceso irreversible de decadencia. Y eso, lo que dice este hombre, no se puede negar porque lo estamos viendo todos. Y otro de los aspectos que señalaba como síntoma de la decadencia se está cumpliendo. Y es observable porque esto lo estamos viendo todos. ¿Cuál es? Es la incapacidad de mantener el índice de nacimientos. Entonces, si por ejemplo, si de 10 personas mueren 6 y hay solo 4 nacimientos, pues no llega a cubrir las necesidades que tiene una cultura. Bien, dentro de este contexto que estamos hablando, seguimos hablando de este tema, también hay un historiador francés que es reciente, ha publicado hace un año así, un libro bastante interesante. Estoy hablando del francés Emmanuel Toth, y también describe síntomas parecidos a los de Oswald Spengler. Afirma Emmanuel Toth que en el ámbito religioso, como síntoma de decadencia, afirma por un lado la desaparición del protestantismo. Aquí, lógicamente, la analizas mucho más la Europa del Norte que la Europa del Sur. Entonces, habla de la desaparición del protestantismo. Y entonces, la desaparición del protestantismo ha supuesto una evolución social hacia el neoliberalismo, porque es un movimiento que está muy en boga hoy día, a un nuevo liberalismo, cuyo resultado, ¿cuál ha sido? La creación de una sociedad nihilista. Nihilista es nada. Nihil, en latín, nada, quiere decir nada. Una sociedad vacía, es decir, una sociedad sin objetivos, donde ya no existen verdades que puedan defenderse. Sin embargo, esta observación del historiador francés Emmanuel Todt hacia el protestantismo también es aplicable al catolicismo. Es decir, en la parte sur de Europa, que predomina más el catolicismo, el fenómeno es prácticamente el mismo. Porque la práctica religiosa en el mundo católico se está acercando a niveles mínimos, no vamos a decir a nivel cero, pero ha habido un desplome de lo que es la práctica religiosa. Dicho de otra forma, los síntomas de decadencia de una cultura o una civilización no solo se manifiestan en la notable caída de la natalidad, porque hay una caída de la natalidad notable, sino que también esta decadencia se observa en el ámbito religioso, donde la población no solo va perdiendo el sentido de lo sagrado, el ámbito de lo sagrado se va arrinconando. Por ejemplo, entras a una iglesia en cualquier país ya y las iglesias se han convertido un poco en una proyección del mercado. Las personas entran pero no perciben porque el ambiente tampoco ayuda. Hay una degradación de lo sagrado. Y esto supone que paulatinamente las personas van perdiendo la fe. Ya no siguen la fe de sus generaciones, de las generaciones anteriores. Por otro lado, este historiador, Emmanuel Todt, destaca igualmente que el protestantismo creó la ética del trabajo y una fuerte moral individual y colectiva. Sin embargo, esta moral individual provocó movimientos racistas, sobre todo en el ámbito anglosajón. Estamos hablando en concreto de Estados Unidos. La mentalidad de rechazo hacia la raza negra, ¿no? Y en la época de mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, el problema en la Alemania, en Centro Europa, la persecución contra los judíos. Sin embargo, dentro de esto, este historiador, Emmanuel Todt, señala un aspecto de naturaleza sociológica, y consiste en que el protestantismo renunció al espíritu de igualdad entre los hombres, que siempre fue una de las bases de la moral de la Iglesia Católica. Eso es cierto. Por ejemplo, lo vemos en el ámbito, vamos a recoger datos históricos. En 1505, hace ya 500 años, un decreto real de la reina Isabel de Castilla, el llamado
los monarcas católicos, establece por decreto, anima a los españoles que se casen con las mujeres indígenas para que se forme una raza, digamos, mestiza, mezclada. Y sin embargo, estamos hablando de 1505. Y sin embargo, hasta 1967, casi 500 años más tarde, no se permitió en Estados Unidos los matrimonios entre blancos y personas de raza negra. Es decir, efectivamente, la cultura anglosajona de raíz protestante siempre fue notablemente racista. Bien, entonces, ¿qué ha significado todo esto? Pues el hundimiento del protestantismo y la desaparición de la ética laboral, de la ética del trabajo, ha dado como resultado, ¿cuál? Lo que todos conocemos hoy, la obsesión por el dinero, ganar plata, ganar dinero, enriquecerse, es una obsesión ya general. Entonces, esa ética ha desaparecido y el único deseo social es hacerse rico, como sea, pero hacerse rico, conseguir poder y dinero al precio que sea. Bien, pues finalmente describe un tercer elemento, Manuel Toce describe un tercer elemento con el que personalmente estoy totalmente de acuerdo, en el ámbito geopolítico y es sobre los recientes acontecimientos en Europa. Describe que en la derrota de Occidente ante Ucrania, estamos hablando de la guerra de Ucrania, que parece ser que ya la van a dar por finalizada, pero que el asunto todavía no está muy claro. Entonces, describe que en la derrota de Occidente, porque Europa, es decir, la OTAN, ha sido derrotada por Rusia, la preferencia del resto del mundo, gran parte del mundo, se ha inclinado hacia Rusia. Y esto es cierto. Dicho de otra forma, Rusia ha mostrado ante el mundo el rechazo de las manipulaciones ideológicas. ¿Cuál es? La ideología de género, la ideología woke o woke, como se quiera pronunciar. Entonces, Rusia rechazó totalmente eso. Ha rechazado el lobby gay y ha rechazado la ideología de género. Y en este aspecto, Rusia sigue una línea claramente diferente al resto de Europa. Europa se está hundiendo, pero Rusia no. Y sin embargo, Rusia pertenece al continente europeo. Entonces, Rusia no ha caído en la tentación de imponer ideologías que de haberse impuesto en Rusia hubiera significado el final del país de las estepas. ¿Por qué razón? Pues porque Rusia tiene un problema demográfico muy grande. Es el país más grande del mundo. Es inmenso, realmente inmenso. Es como 3 veces Estados Unidos, más. Ahora no recuerdo exactamente los millones de kilómetros cuadrados que tiene. Y Rusia tiene un problema demográfico serio, porque Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes y Rusia creo que no llega a 150. O sea, menos de la mitad de la población de Estados Unidos, teniendo en cuenta que es 3 veces más grande que Estados Unidos. Ahora bien, en todo este proceso de decadencia de nuestra civilización, sobre todo en Europa, estamos hablando de Europa, hay un componente que es decisivo, como es el ámbito ético-moral de una sociedad. Es decir, una civilización, una cultura, no se hunde solamente por problemas económicos, que también, porque al hablar del ámbito económico estaríamos hablando de corrupción. Entonces, aquí en este punto es inevitable mencionar al historiador inglés Arnold Toynbee. El análisis histórico de Toynbee a mí siempre me pareció muy acertado y en ciertos aspectos me recuerda bastante al historiador alemán Oswald Spengler. Sin embargo, Toynbee defendía que el colapso de una civilización no responde tanto a conflictos geopolíticos, cuestiones económicas o militares. Él lo que dice es que la descomposición de una sociedad se centra. La clave está en la incapacidad que presentan las civilizaciones en resolver los problemas morales, éticos morales, que se plantean en toda cultura existente. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente en la sociedad occidental?
la degradación en el vestuario, la degradación en el arte, en la pintura, en todo, la forma de vestir, el salvajismo. Las nuevas generaciones no tienen ya ninguna formación. Entonces, Toynbee alude ese aspecto muy importante, ¿cuál es? Ya no es tanto problemas económicos, no, el problema es moral, degradación moral de sus habitantes. Yo por eso en este aspecto siempre he estado de acuerdo con Toynbee. Yo entiendo que sí. La falta de moralidad, el tema del aborto, la discriminación, todo es una cuestión moral. Yo en este aspecto sí coincido totalmente con este historiador inglés. Es decir, lo que plantea Toynbee consiste en que al final, el final de una sociedad humana, el final de una civilización, está condicionada por la corrupción de las personas que forman una sociedad, especialmente entre la élite que gobierna. En todo esto, en todo esto que estamos estudiando, nos guste o no, comprende el tiempo histórico que nos toca vivir. Y dentro de este proceso existe igualmente un componente escatológico. Escatología estudia los hechos futuros de un colapso de la sociedad. Es un ámbito, el ámbito escatológico pertenece más bien a una disciplina como es la teología. Bien, entonces existe un componente que es escatológico, que no podemos negar. Y ese tiempo escatológico estudia las razones espirituales del por qué. Es decir, ¿por qué una civilización llega al final? ¿Por qué? Bien, pues si ciertamente, como afirma Emmanuel Todd, la decadencia moral del protestantismo ha sido sustituido ¿por cuál? Por el poder del dinero, la obsesión del poder político. La inmensa, la impresionante corrupción política, no solamente de España, de Italia o de Alemania, sino en conjunto. Hay alguna excepción, como es el caso de Hungría, el caso de Víctor Orbán, que está demostrando que es un estadista, pero de muy alta talla. Entonces, lo que estamos viendo es la ambición del poder, la ambición del dinero, la obsesión del dinero. Entonces, no ha sido menos impactante, ¿no? La corrupción también está siendo muy impactante, la corrupción moral del catolicismo. Es decir, de la misma manera que estamos hablando de la decadencia moral del protestantismo, porque Europa está dividido en esas dos tendencias, la ética protestante, el protestantismo y la Iglesia católica, la religión católica. Los dos en estos momentos están prácticamente hundidos. ¿En qué ha caído todo eso? En un relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Que ya no existen verdades. Bueno, Dios existe. Bueno, espera, para. Eso de que Dios existe hay que debatirlo tú. Entonces hacemos un debate sobre si Dios existe o no existe y lo sometemos a votación. De 10 personas que están en la charla, 6 votan que Dios no existe y 4 que Dios existe. Entonces, por mayoría se decide que Dios no existe. Eso es el relativismo. Ya no existen verdades, no existe ninguna verdad. Entonces, tanto el protestantismo como el catolicismo en Europa han llegado a ese nivel de degradación, de corrupción. Entonces, esta degradación moral es lo que confirma el final de una civilización. Y en este caso se manifiesta también a través del déficit de natalidad, porque ya nadie quiere tener hijos. Lo que se tienen son mascotas, pero hijos no. ¿En cuál es otro de los síntomas? Ya la gente no se casa, se vive libremente. En parte de los jóvenes no se casan, a veces, digamos que con cierta lógica, por falta de posibilidades laborales, la escasez de trabajo. A su vez, también la práctica religiosa se va hundiendo, las personas se alejan de la práctica religiosa y todo esto es sustituido por la adicción hacia las nuevas tecnologías. O dicho de otra forma, la sociedad entra en una dinámica de colapso, va colapsando a más o menos velocidad, pero la sociedad va colapsando, donde la corrupción se convierte en el único interés. ¿Cuál es? Ganar dinero, robar, yo consigo ser senador, político, presidente de gobierno. Pero mientras tanto aprovecho para ir acumulando dinero.
fuera del ámbito legal. Entonces aquí ya lo que nos encontramos es que uno de los síntomas más sorprendentes de la decadencia de una sociedad se muestra en la desaparición de la práctica religiosa, que curiosamente suele coincidir con la proliferación de prácticas ocultistas, que ya lo hemos mencionado antes. En definitiva, la decadencia y muerte de Europa que hemos analizado en estos tres temas nos confirma que en todos los procesos del final de una civilización se sigue casi siempre el mismo proceso de decadencia, y esa decadencia por lo general suele tener referencias de naturaleza moral y no pocas veces religiosa. Por ejemplo, cuando yo estudié en la facultad, en la universidad, los profesores eran todos marxistas, lo citaban todo en que la causa de todo era que la causa de la decadencia del Imperio Romano fue una cuestión económica. Eso no es cierto. Y que había aspectos que estaba relacionado con el ámbito de la economía. Era un sistema más bien de tipo esclavista. No se desarrolló un poco la tecnología. Sí, pero decir que solo fue por cuestiones económicas, eso no responde a la realidad. En Roma ya al final, en los siglos II, III, IV, la corrupción era impresionante. Pero eso no se trata. Entonces, ¿cómo podemos hacer una síntesis de todo esto que estamos observando? Y a mí me viene un poco a la memoria un hecho acaecido en la antigua Roma. Hablando de Roma, acabamos con Roma. Cuando en el año 390 a.C., el jefe de las tribus galas, llamado Breno, había sitiado y vencido a la ciudad de Roma. Tras la victoria, el jefe galo, Breno, accede a negociar la retirada de Roma mediante la solicitud de un rescate que es pactado por ambos, por los galos y por Roma. El rescate consistía aproximadamente unas 1.000 libras romanas en oro. Por hacer una comparación con el peso nuestro, que es el kilo, aproximadamente serían unos 328 kilos de oro, que no está nada mal. 328 kilos de oro. Entonces, cuando los romanos se dieron cuenta de que los galos habían manipulado la balanza de peso, eso se ha hecho siempre, cuando se dieron cuenta que los galos serían los hoy franceses, que los galos habían manipulado la balanza de peso, protestaron ante Breno, el jefe de los galos, ¿no? Entonces Breno, sintiéndose incómodo por esta protesta de los romanos, arrojó su espada, añadiéndolo al peso de la balanza, mientras decía vae victis, es decir, ay de los vencidos. Pues bien, esta anécdota que nos relata Tito Livio nos sirve como referencia histórica de lo que está sucediendo y va a suceder en el viejo continente. ¿Cuál es? Su decadencia, la impresionante decadencia que estamos viviendo, de tal manera que hay un intelectual francés, un político francés, no recuerdo el nombre ahora, que ha dicho, porque ahora va a haber elecciones en Alemania, y el Partido Verde, el partido, digamos así, de la derecha, entre comillas, tiene todos los visos de que va a ganar las elecciones. Entonces, este político francés que representa a la Unión Europea ha dicho que si ganan, nosotros vamos a anular esas elecciones. Es impresionante. O sea, es que los escuchas y dicen, no, esto debe ser una broma. No es una broma. Por eso decíamos al principio de este tema que Europa está cayendo en un sistema totalitario, dictatorial. Entonces, todo esto anuncia un poco la desaparición, la decadencia total de Europa. Y la pregunta sería, ¿cuándo comenzó este proceso de decadencia y muerte del viejo continente? Pues todo empezó en el momento en que sus dirigentes, la Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Macron y toda esta gente, todos ellos globalistas, no son soberanistas, ellos no defienden sus países, ellos tienen una visión de hacer un gobierno mundial. Toda esta gente está vendida al globalismo y todos estos han rechazado los orígenes culturales de Europa. Y los orígenes culturales de Europa tienen dos pilares, el cristianismo y la herencia cultural grecorromana, la filosofía y el derecho romano.
En definitiva, ¿qué podríamos decir? Lo que dijo Breno a los romanos, cuando el jefe de las tribus galas advirtió a los romanos: Vae victis, ay de los vencidos. Pues nada, aquí dejamos el tema y continuamos ya con otra temática, porque hemos dejado un poco esto a tres temas, que hemos desarrollado tres temas sobre la muerte de Europa. Bien, un cordial saludo a todos y nos vemos en otra ocasión.